Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor y también bienvenidos a aquellos que se están conectando a través de las redes sociales. Es una bendición poder estar aquí una vez más, un martes más, para adorar y bendecir el nombre del Señor y para seguir aprendiendo de su palabra, ¿verdad? Ustedes saben que hemos estado estudiando tanto el martes como el domingo diferentes libros de la Biblia. Y bueno, el día de hoy vamos a estar vamos a comenzar a estudiar el libro de Colosenses. Así que les invito a que ahí estén preparados, busquen en su Biblia Colosenses, lo tengan ahí para comenzar a estudiar este libro tan hermoso, ¿verdad?, que escribió el apóstol Pablo. Así que el Señor les bendiga a todos, sean todos bienvenidos y vamos a estar orando para que el Señor bendiga este tiempo, este culto al Señor. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta noche porque tú nos has permitido estar aquí, Señor, en tu casa de adoración una vez más, para adorarte, Señor, para bendecirte, para darte gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias porque podemos, Señor, hoy un martes más poder venir a tu casa y aquellos también que se conectan, Señor, poder estar, Dios mío, en un tiempo apartado para ti, para aprender de tu palabra y para adorarte, Señor, y bendecirte en esta noche, Señor. Te pido que tú nos ayudes a poder disponer nuestro corazón, que tú bendigas a cada hermano aquí presente y que también bendiga, Señor, a todos aquellos que nos van a estar viendo a través de todo este tiempo. Que tú permitas, Señor, que tu palabra pueda penetrar en los corazones, Señor, de manera poderosa, Padre, y que pueda dar fruto abundante, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos en esta noche, te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos en esta noche, vamos a cantar a capela, sin música, porque no tenemos músicos, están todos trabajando, ¿verdad? Y ocupados. Pero bueno, sabemos que el Señor también nos ha dado instrumentos, ¿verdad? Como la voz, en este caso, y vamos entonces a adorar al Señor a través de dos cantos muy conocidos, ¿verdad? Que yo creo que todos conocen. Y vamos a cantar este coro que dice: ¿qué sería de mí? Amén. Entonces yo les invito a que los que están aquí presencial, si pueden ponerse en pie para adorar al Señor y cantar este coro tan hermoso, ¿verdad? Que nos habla sobre la salvación del Señor, ¿verdad? Y el rescate que Él nos da cuando nosotros nos acercamos a Él. Amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia
Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, te damos, oh Padre, en esta noche por esa gracia y por tu salvación, Señor, que nos alcanzó a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos ahora que tú vengas sobre nosotros, Espíritu Santo, y nos llenes de tu presencia, Padre, y permitas que ese Santo Espíritu pueda llenar nuestras vidas y nos ayude cada día a estar más cerca de ti, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Sí, Señor, gracias, Sí, amén, Padre. amén, Te damos en Jesús. esta noche, Gracias, Dios. Señor. Ayúdanos a conocerte cada día más y a poder estar cerca de Sí, ti, Padre Señor. Que Santo. tu Santo Espíritu cada día nos renueve, nos llene, nos purifique, Señor, de todo pecado. Sí, Y nos Señor, ayude, la Señor, a honra. estar cada Sí, día más Señor, cerca de amén, ti. Jesús. Señor, bendícenos en esta noche. Y te damos gracias porque Sí, sabemos que tú Señor. estás aquí en medio nuestro. Te adoramos en el nombre de Amén. Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Pueden sentarse los que están acá. Y vamos entonces a tener el tiempo del estudio bíblico, ¿verdad? Y bueno, en esta noche mi mamá lo va a tener. Y como les decía, ¿verdad? Es una introducción al libro de Colosenses y para comenzar a estudiarlo. Amén. Buenas noches, que el Señor les bendiga, tanto los que están aquí presentes. Bienvenidos sean todos, muchas bendiciones para ustedes.
Y también para aquellos que nos están observando a través de las redes sociales en estos momentos y los que nos verán quizás en otras ocasiones la grabación. Así que les bendigo a cada uno de ustedes, les saludo, un abrazo para todos. Y como Anita ha dicho, en esta noche vamos a hablar del primer capítulo de Colosenses, de la primera parte. Y el título del tema en esta noche es Caminando en la sabiduría de Dios. Y vamos a hablar sobre Colosenses 1, 1 al 13. Y voy a decir algunas cosas sobre la introducción al libro de Colosenses. El autor, como sabemos, es Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo es el autor del libro de Colosenses. Y en la fecha que se hizo este libro, que se escribió, fue 62 después de Cristo. La ciudad de Colosas estaba situada cerca de Laodicea, en el suroeste de Asia Menor, cerca de 160 kilómetros al este de Éfeso. Fuentes históricas revelan que parece que la iglesia de Colosas se fundó como resultado del ministerio excepcional de Pablo durante 3 años en Éfeso, cuyos efectos fueron tan poderosos y de tan largo alcance que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Eso es, según lo vemos en Hechos 19:10. Aunque Pablo pudiera no haber visitado Colosas, según Colosenses 2:1, mantenía comunicación con la iglesia por medio de Epafras, que era uno de sus conversos y asociados de Colosas. Eso está en 1:7 y 4:12. El motivo de esta epístola o carta fue la aparición de una falsa enseñanza que amenazaba el futuro espiritual de la iglesia de Colosas, según Colosenses 2:8. Cuando Epafras, dirigente de la iglesia de Colosas y tal vez su fundador, viajó a visitar a Pablo y a informar de la situación en Colosas, Pablo escribió esta epístola. Él estaba preso en estos momentos en que él escribía esta epístola, esta carta, ¿verdad? En ese tiempo. Probablemente él estaba preso en Roma, según Hechos 28, 16 al 31, aguardando su apelación ante César. El colaborador de Pablo, Tíquico, entregó la epístola en Colosas a nombre de Pablo. La naturaleza exacta de la herejía de Colosas no se describe en la epístola, pues los lectores originales la conocían bien. Pero por las declaraciones de Pablo en los siguientes capítulos, contra las falsas enseñanzas, se deduce que la herejía que socavaba y reemplazaba la posición central de Jesucristo era una extraña mezcla de doctrinas cristianas, ciertas tradiciones judías no bíblicas y filosofías paganas, semejantes a las mezclas de las sectas falsas de hoy día. Ellos tenían problemas con los ángeles. Para ellos Jesucristo no era el verdadero intermediario que tenemos entre Dios y nosotros, ¿verdad? Sino ellos tenían otras doctrinas extrañas, una mezcolanza de que ellos tenían. Por eso este libro de Colosenses, en esta carta, pues Pablo trata de ayudar a esta congregación a que salgan de estas herejías que tienen. Colosenses enfoca la verdad de la preeminencia de Cristo y la integridad del creyente en Él. Afirma con fuerza la plena deidad de Cristo y contiene uno de los más exaltados pasajes del Nuevo Testamento acerca de su gloria. A veces se considera como epístola gemela de Éfeso porque las dos tienen ciertas semejanzas de contenido y fueron escritas casi al mismo tiempo. Así que aquí una pequeña semblanza del libro de Colosenses, y entonces vamos a entrar en el tema en esta noche. Como les dije antes, el tema es caminando en la sabiduría de Dios. Y el pasaje que vamos a ver en esta noche, a estudiar, es Colosenses 1, 1 al 14.
introducción al tema. ¿Qué es la sabiduría? Nos vamos a enfocar en la sabiduría, ¿verdad? Como el título lo dice. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría, en sentido general, es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. En la Biblia se menciona, según Santiago, 4 tipos de sabiduría, y más adelante vamos a hablar sobre esto. Santiago 3 al 17, podemos leerlo. Vamos a buscar Santiago 3, sí. Del 13 al 17. Uh-huh. Amén. Dice la palabra del Señor, la sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Pablo comienza, como todas las cartas, ¿verdad?, con un saludo epistolar. El verso 1 y 2, allí vemos como Pablo, que él dice: soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ustedes saben que Timoteo era un gran colaborador de Pablo, ¿verdad? Y a veces lo acompañaba, lo visitaba en las prisiones donde él estaba, y también colaboraba mucho con los distintos lugares que se habían, donde Pablo había predicado y había levantado algunas iglesias. Él se refiere a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el verso 3 dice, hay un título: Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. En los versículos 6 al 8, o sea que la enseñanza principal, como ya les dije, ¿verdad?, es la sabiduría espiritual. Pablo destaca las virtudes de la iglesia de Colosenses. Una iglesia en crecimiento espiritual, una iglesia llena de amor y llena de fe, ¿verdad? Como lo dice aquí, habiendo oído de vosotros. ¿Puedes leer el 4? El versículo 4. El 3 y el 4, por favor. Dice, versículo 3 y 4 de Colosenses: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Sí, él ahí destaca, ¿verdad?, el amor y la fe que tenía la iglesia de Colosas. Y él estaba un poco preocupado, ¿verdad?, por aquellas doctrinas extrañas, por aquella mezcolanza que había, ¿verdad? Se habían metido personas que llevaban religiones falsas, o sea, sectas, enseñanzas falsas, ¿verdad? Y entonces él estaba muy preocupado por aquella congregación. Pero él destaca las virtudes de aquella iglesia, que es una iglesia en crecimiento espiritual. Y él se siente motivado por las actitudes positivas de esta iglesia y les asegura sus oraciones. Siempre vemos a Pablo que él hace mucho énfasis, ¿verdad?, en orar por las iglesias a donde él se dirigía. Aquellas distintas cartas que nosotros podemos leer, donde vemos que siempre Pablo oraba por la iglesia, ¿verdad?, porque ese es uno de sus principales deseos que él tenía en su corazón, ¿verdad? Y él tenía mucha fe en la oración. En lenguaje actual dice ese versículo: siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Ese es en el lenguaje. Ese es el versículo 9. El 9, sí, en el 20. Sí, Ajá. el lenguaje actual.
Entonces, vamos a entrar en materia. 4 tipos de sabiduría. Vamos a ver qué nos dice sobre todo. Ya leímos Santiago 3, 13 al 17, y vamos a empezar por la sabiduría terrenal. Encontré algunos documentos muy importantes donde podía explicar algunas de estas cosas, ¿no? ¿Cuál es la sabiduría terrenal? Este tipo de sabiduría es la que mueve y organiza la vida en el mundo. Es el conocimiento humano no redimido por Dios. Por lo tanto, falible y dañino para las relaciones interpersonales. Sus características se definen en Santiago 3, 14 y 16. Ya lo hemos leído, pero para que estemos bien. Sí. Dice 14 y 16, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría humana no siempre ayuda a los propósitos de Dios. A veces conduce al ser humano a acciones pecaminosas. La sabiduría animal es la que caracteriza a los no regenerados, a los no creyentes. Su naturaleza caída promueve la desobediencia a Dios. Su mente no se rige por la palabra de Dios y no tienen la mente de Cristo. La sabiduría diabólica, en vez de buscar la verdadera grandeza, ama y aprecia los honores, los que buscan hacerse notar, estimar, alabar y aplaudir por los hombres. Esto lo vemos en los artistas, en todas esas personas, ¿verdad? Sí, de hecho. Comenta si quieres. Sí, la sabiduría, bueno, vemos aquí 3 sabidurías que son humanas, ¿verdad? Bueno, animal, diabólica pero que está en el mundo, ¿no? Esa sabiduría. Entonces, según lo describe Santiago, ¿verdad? Las personas que tienen esa sabiduría no pueden tomar muchas veces buenas decisiones, porque su corazón está lleno de celos, lo que quieren hacerse notar a través del mucho estudio, de mucha preparación, y esa sabiduría solamente es intelectual, no es espiritual, ¿verdad? Porque no te ayuda a tomar buenas decisiones en la vida, no te ayuda a vivir una vida como Dios quiere, de estimación a los demás, sino que busca el aplauso propio, ¿no? El aplauso de los hombres, y entonces se convierte en una sabiduría egoísta, una sabiduría celosa, ¿verdad? Como dice aquí, y terrenal y diabólica, obviamente, porque lo que no viene de Dios, obviamente viene del enemigo, que es el diablo. Entonces, el diablo siempre se caracteriza por ser un ser egoísta, un ser orgulloso, mentiroso, ¿verdad? Y esa es la sabiduría que se mueve en el mundo hoy en día. Desgraciadamente, la sabiduría que no es de Dios es la que describe, ¿verdad? Este pasaje bíblico. Vamos a entrar ahora en la 4ª sabiduría, que es la que nos debe de importar más a nosotros, ¿verdad? La sabiduría de Dios. Volvemos a leer Santiago 3:17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dios define la verdadera sabiduría de esta forma. En la primera ocasión encontramos en la palabra sobre la definición de lo que es la sabiduría, lo encontramos en Job 28:28. Busquemos Job 28:28. Vamos a ver. Dice así, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Sí, aquí vemos a Job en el proceso que él tuvo, ¿verdad? Que él tuvo que pasar por aquel proceso que nosotros conocemos de enfermedades, de conflictos, de pérdidas, y para colmo aquellos amigos que vinieron a consolarlo, ¿verdad?
entre comillas. Sí, entre comillas, no lo ayudaron Pero mucho. ustedes saben, ¿verdad?, cómo eran las palabras de los que decían que eran sus amigos, ¿verdad? Y solo estaban echándole en cara pecados que Job no tenía. Entonces, cuando él conversaba con Dios y cuando Job hacía sus respuestas y sus palabras en cuanto a todo esto, una de las cosas que él mencionó fue esto: la sabiduría de Dios es esta, ¿verdad? El temor del Señor. El temor del Señor. Y apartarse Ustedes del saben mal. que el libro de Job es uno de los más antiguos que fueron escritos que están en la Biblia, ¿verdad? Y en ese libro tan antiguo fue donde se habló en primer lugar qué cosa realmente es la sabiduría cuando somos sabios. O sea que lo principal es el temor a Dios. Y también eso mismo lo encontramos en Proverbios 9:10. Ujú. Dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que ahí radica la verdadera sabiduría, ¿verdad? Temor a Dios. Por esa razón, lo que mencionamos, la sabiduría humana, diabólica, terrenal, no puede ser como Dios lo quiere, ¿verdad? Porque precisamente en ellos no hay temor de Dios. Aquellos que practican ese tipo de sabiduría, aparentemente sabiduría, ¿verdad?, pero que son sabidurías que no son de Dios, pues naturalmente es así porque no tienen el temor de Dios. Y dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. a Dios. Dios define la verdadera sabiduría, como ya lo hemos dicho en Job 28:28. Si nos hemos sometido con arrepentimiento a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces nosotros hemos conocido al único y sabio Dios como nuestro Padre Celestial. Su palabra está abierta a nosotros como cristianos y el espíritu de sabiduría nos ilumina. La sabiduría de su palabra nos hace ser sabios. Qué diferente, ¿verdad? La sabiduría de Dios a la sabiduría que antes habíamos hablado, ¿verdad? Entonces allí podemos ver en Santiago 3:17, que ya lo hemos leído, las características. Define allí las verdaderas características de la sabiduría de Dios. Primeramente dice que es pura. La sabiduría de Dios primeramente es pura. ¿Y qué es pura para nosotros? ¿Qué es puro? Algo limpio, que no hace nada malo. Exactamente. No hace nada malo, esa es la sabiduría pura, ¿verdad? Y la sabiduría de Dios es primeramente pura, que no hace nada malo. No quiere decir que no vamos a tener ningún tipo de pecado, ¿verdad? Porque como cristianos que estamos aún en la carne, y recuerdan el mensaje del domingo, el pastor hablaba mucho sobre esto, ¿verdad? Sobre nuestras debilidades de la carne, sobre la lucha que tenemos dentro de nosotros, contra el espíritu, contra la carne, ¿verdad? Dos luchas que tenemos internas. O sea, mientras que estemos aquí no vamos a ser perfectos. Siempre vamos a pecar, a tener esa inclinación al pecado. Pero la ventaja que tenemos es, ¿verdad? Y la bendición que tenemos es que Jesucristo murió por nuestros pecados para santificarnos y para perdonarnos, ¿verdad? Así que la sabiduría de Dios, la primera definición es que es pura, o sea, que no hace lo malo. Pero nosotros como cristianos, tratamos, ¿verdad?, de no hacer lo malo. Tratamos de agradar al Señor en todas las cosas. Y la segunda característica, ¿cuál es? Pacífica. Pacífica. ¿Qué es ser pacífico? Es no provocar divisiones, ¿verdad? No provocar divisiones. Cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, pues nos limitamos, ¿verdad?, en muchas cosas. No buscamos pleitos, no buscamos disensiones. Evitar el pleito con las personas. Exactamente. Estar en paz con todos los hombres si podríamos. Ajá, como dice la Biblia. Hay un versículo así también que lo dice, ¿verdad? Que mientras que está a nuestro alcance, procuremos estar en paz con todos los hombres. Y si tenemos la sabiduría de Dios, pues va a salir de nosotros ese deseo, ¿verdad?, de no tener contienda con los demás, sino tener paz. Y la siguiente característica es amable. ¿Qué es ser amable, verdad?
tratar bien a los demás. Y aunque a veces quizás nos cueste tratar bien a todo el mundo por el carácter de los demás, por la personalidad que tienen otras personas, ¿verdad? Pero si tenemos la sabiduría de Dios, de nuestro interior va a nacer ese deseo, ¿verdad? De ser amables con todas las personas y tratar bien a todos por igual. Y sigue la definición: benigna. O sea que debemos ser afables, templados, apacibles, ¿verdad? Eso es otra de las características de ser sabio. Muchas veces fallamos en eso, ¿verdad? Muchas veces nos dejamos llevar por nuestros instintos pecaminosos, nos dejamos llevar por cosas, ¿verdad? Que a veces... Por el enojo, ¿verdad? La frustración. Frustración, exacto. Sí, Y muchas cosas, ¿verdad? Debemos tratar de controlar eso, ¿verdad? En nuestra vida. Sí, cierto. Sí. Y la otra característica es: la sabiduría de Dios está llena de misericordia. O sea que se compadece de los que sufren. Y eso es algo importante, ¿verdad? En toda la Biblia encontramos como Dios nos manda que nosotros seamos bondadosos con los demás, que seamos aquellas personas que sufren, que nosotros estemos dispuestos, ¿verdad?, a ayudarles, a darles amor, a darles la ayuda que ellos necesitan. Y la otra definición es que la sabiduría de Dios tiene buenos frutos. Dice que buenos frutos hacen siempre lo bueno y se conducen con rectitud. Y la otra característica, la última, dice incertidumbre. O sea que vive sin incertidumbre, o sea, ni hipocresía, o sea que hace lo correcto. Esa es la sabiduría que la palabra de Dios nos define como la sabiduría de Dios, completamente diferente a las anteriores, ¿verdad? Sí, completamente, así es. Estas características son el espejo donde debemos mirarnos y definir qué sabiduría hemos adquirido. La sabiduría de Dios obviamente la da el Espíritu Santo, según dice 1:9, el capítulo 1:9. Colosenses 1:9. Sí. Dice Colosenses 1:9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Exactamente. Sí, ya antes lo habíamos leído. Y en lenguaje actual leemos: así que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. También nos dice Santiago 1:5 y 6. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Es importante, nosotros los cristianos tenemos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, que es quien nos ayuda a tener la sabiduría de Dios. La sabiduría humana, la sabiduría que tienen los hombres, los impíos, imposible que puedan tener la sabiduría de Dios porque no tienen el Espíritu Santo, que es el que nos da a nosotros esa sabiduría de lo alto, esa sabiduría de Dios. Pero nosotros los cristianos tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, ¿verdad?, a hacer morir las obras de la carne. Como dice otro versículo, que el Espíritu Santo es el que nos hace hacer morir las obras de la carne. Esas obras de la carne que siempre las vamos a tener, ¿verdad? Pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo para que cuando el pecado salga en nuestra vida, aquellas cosas que al Señor no le agrada, poder decir: Espíritu Santo, ayúdame a hacer morir las obras de la carne. Muchas veces yo se lo he pedido, ¿verdad? Porque todos cometemos errores, todos cometemos pecados, pero es el momento de decirle: Espíritu Santo, este pecado que hay en mí, esta falta que hay en mí, a Dios no le agrada. Yo quiero tener la sabiduría de Dios y pedirle al Espíritu Santo: ayúdame, Espíritu, a hacer morir las obras de la carne. Y el Espíritu Santo lo va a hacer, porque esa es la obra grandiosa del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Y además dice que si nosotros tenemos falta de sabiduría, tenemos un recurso grande, ¿verdad? ¿Qué recurso tenemos?
Ya, y pedírselo al Señor a Pedírsela través a de la Dios. oración. A través de la oración, ¿verdad? Y dice que Él nos da esa sabiduría abundantemente y sin reproche. Así que nosotros no tenemos por qué tener una sabiduría, poca sabiduría, ni la sabiduría que hemos dicho anteriormente. La sabiduría de Dios la podemos tener en abundancia y en todo lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? En cada decisión que tenemos que tomar, en todas las cosas que tenemos que desarrollar en nuestra vida, ¿verdad? Necesitamos la sabiduría de Dios. Y Él está allí, ¿verdad? Todo el que tiene sabiduría, pídala a Dios. Y dice que Él es abundante. Él es abundante, ¿verdad? Así que el Señor lo ha dispuesto y lo ha prometido así, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los resultados de tener la sabiduría de Dios? En el verso de Dios, el apóstol Pablo sigue hablando a los colosenses. Verso 10. Sí. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Allí vemos los resultados, ¿verdad?, de ser sabios, de tener la sabiduría de Dios. Dice en primer lugar, para que andéis como es digno del Señor. En Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea que debemos vivir de acuerdo con lo que el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Con lo que Él quiere para nosotros, agradándole en todo. Hebreos 11:6 y 10:38. 10:38 y 11:6. 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Así que debemos agradar al Señor en todo, ¿verdad? Y esos son los frutos de ser sabios. Todo lo que nosotros adquirimos en nuestras vidas, ¿verdad? O sea que podemos andar como es digno de la vocación de Dios, como el Señor quiere que nosotros andemos, ¿verdad? O sea, agradándole en todo. También el otro resultado que podemos tener es llevando fruto. Juan 15:8. Bueno, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y 1 y 2. Sí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea que Jesucristo le ponía mucho interés a esto, que nosotros como cristianos llevemos fruto, ¿verdad? Y allí en Juan 15 Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que en mí no lleva fruto lo quitará. Pero el que lleva fruto que hace el Señor con nosotros, pues nos limpia, ¿verdad? Nos limpia más para que llevemos más fruto, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros llevemos fruto en nuestra vida cristiana. Amén. Y el punto que le sigue es creciendo en el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro 3, 17 y 18. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Segunda de Pedro es 3, 17. Sí, 3, 18. 17 y 18. 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso es importante, ¿verdad? Que nosotros crezcamos. El que no crece se queda estancado. Un niño pequeño, ¿verdad? Los padres siempre quieren que sus niños crezcan, ¿verdad? Que no se queden pequeñitos, y nosotros podemos ver cómo los niños van creciendo, distintas etapas en su vida, y eso trae a los padres mucha alegría, ¿verdad? Ver que sus hijos
crecen y crecen, ¿verdad? Sí. Así nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos crecer en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y así lo dice la palabra. El siguiente punto que vamos a ver, y ya es de los últimos, el poder de Dios y la fortaleza de Dios. Verso 11. Dice Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. O sea que lo anterior dicho, nosotros no podemos lograrlo sin el poder de Dios y la fortaleza que Dios nos da. Romanos 1:3-4 dice, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y 16. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea que nosotros tenemos un Cristo de poder, ¿verdad? Y precisamente por eso, porque tenemos un Cristo de poder, es que nosotros podemos llevar a cabo lo anterior dicho, ¿verdad? Sin el poder de Dios, nosotros no podemos hacer nada en nuestras vidas. Pero gracias que Dios, que tenemos a Jesucristo que tiene poder. Dios es un Dios de poder y nunca podemos avergonzarnos del Evangelio, ¿verdad? Porque es poder de Dios para salvación. Y ese poder de Dios es el que nos ayuda a nosotros a estar a vivir una vida cristiana como Él quiere, a vivir en la sabiduría de Dios, que es la más importante. Además, otro resultado de la sabiduría de Dios, además del poder de Dios, es una vida de gozo y agradecimiento. En versículo 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y apoyamos este versículo con Filipenses 4:4 y 1 Tesalonicenses 5:18. Dice 4:4 Filipenses, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Y 1 Tesalonicenses 5:18. Están cerquitas los libros uno del otro. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, eso es un resultado, ¿verdad?, de nosotros tener la sabiduría de Dios, lo que hemos mencionado. Tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, ¿verdad?, y la fortaleza que Él nos da para poder vivir esa vida que Él quiere que nosotros vivamos. Y además, una vida de gozo, ¿verdad? El cristiano debe tener una vida de gozo, aunque a veces nos cuesta estar gozosos, ¿verdad?, y alegres por circunstancias que tenemos que pasar en la vida. Pero el Señor nos dice que debemos estar gozosos. Y el apóstol Pablo lo decía aún en medio de sus prisiones. Y una de las cosas que él hacía más y explicaba más, exhortaba más en sus cartas, está siempre gozosos. Y es difícil estar gozosos en una prisión, ¿verdad? En una prisión romana. Pero sin embargo, desde allí el apóstol Pablo nos exhortaba y exhortaba a las distintas congregaciones a estar siempre gozosos. Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, como dice el próximo versículo, ¿verdad? El 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es esa herencia de los santos en luz? Sí, cuando estemos con el Señor en la eternidad, ¿verdad? Ajá, sí. Esa herencia que nosotros como hijos de Dios esperamos, ¿verdad? Y tenemos esa seguridad y esa fe, ¿verdad? Y Él nos ha dado a nosotros esta herencia. Y esa es una de las cosas que el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia de Colosas, que nosotros tenemos esa herencia de los santos en luz. Y el próximo dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿verdad? ¿Qué significa eso para nosotros? Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, como dice allí el verso 13. Que nos ha rescatado del viejo hombre de cuando estábamos en el mundo, ¿verdad?
en manos del enemigo, porque las tinieblas gobiernan, ¿verdad? Todo el mundo en el que estamos, y Él nos rescató de eso, ¿verdad? Nos rescató de esa potestad, que es un poder también grande, pero no es más grande que el de Dios. Es un poder limitado, ¿verdad? Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es como que Dios nos hizo un traslado, ¿verdad? Sí. Sí. Fuimos a vivir a otra dimensión de luz con el Señor, sí, ¿verdad? Dice que Jesús, espiritualmente hablando. ¿Dónde está Jesús sentado ahora? Y en su trono. A la diestra de Dios, ¿verdad? Padre. Pero dice que nosotros cuando aceptamos a Jesucristo, dice que Él nos ha sentado en lugares celestiales, ¿verdad? Así que nosotros también como cristianos, lo dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros estamos sentados a la diestra de Dios también. Desde que nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, ya nosotros pertenecemos al reino de Jesucristo. Nos ha trasladado, como dice aquí, ¿verdad? Al reino de su amado Hijo, ¿verdad? Y para nosotros Jesús es muy amado también, ¿verdad? Cuánto amamos nosotros a Jesús, ¿verdad? Cuánto nosotros le agradecemos a Jesucristo, y siempre en nuestras oraciones debemos darle gracias al Padre por ese Hijo amado que Él nos regaló, ¿verdad? Para que muriera con nosotros en la cruz del Calvario, y a través de su vida, a través de su muerte, Él nos ha dado tantas bendiciones que nosotros tenemos como cristianos, ¿verdad? Que las tenemos aquí en la tierra, pero que también las vamos a tener allá en el cielo. Amén. La redención por su sangre, lo dice ahí, ¿verdad? O sea que a través de Jesucristo Él nos redimió y perdona nuestros pecados, y el perdón de pecados. Qué cosas tan maravillosas, ¿verdad? Dios ha hecho para nosotros, y debemos nosotros procurar, ¿verdad? Tener esa sabiduría de Dios. Quizás en algún momento la carne nos lleva, ¿verdad?, a hacer cosas que a Dios no le agrada. Debemos acordarnos que tenemos el Espíritu Santo que nos va a ayudar, ¿verdad?, a hacer morir las obras de la carne y agradar a Dios como Él quiere que lo hagamos. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra tan hermosa, tan preciosa, Señor, porque tu palabra nos enseña que nosotros debemos agradarte, que nosotros debemos tener temor de ti, Señor. Ese temor que nos lleva a tener esa sabiduría de lo alto, Señor. Gracias. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que en esos momentos de debilidad, en esos momentos en que somos tentados por el enemigo, Señor, en que el pecado quiere salir a flote en nuestras vidas, tú nos ayudes, Espíritu Santo, para poder agradar a Jesucristo, agradar a Dios y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Te bendecimos y te alabamos por esta tu palabra tan hermosa. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ha sido un placer estar con nosotros. Este ha sido el tema que hemos tenido del primer capítulo, de la primera parte del capítulo de Colosas. Que el Señor les bendiga, de Colosenses, perdón. Y bueno, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, a los que están presentes, a los que estarán en otro momento, y que el Señor les bendiga mucho más a cada uno de ustedes. Ha sido un placer estar con ustedes. Amén. Le damos gracias a Dios por este tema, ¿verdad?, tan interesante de Colosenses. Es un libro profundo, pero tiene cosas que como cristianos sabemos, ¿verdad? La redención del Señor, el perdón de pecados, la sabiduría que Dios quiere que tengamos. Así que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a poder seguir adelante con esa sabiduría y tener la sabiduría que el Señor, y si no tenemos sabiduría, pues se la pidamos a Dios, ¿verdad? Amén. Se la pedimos al Señor y Él nos va a dar esa sabiduría en abundancia. Amén. Les invito a que estén leyendo, ¿verdad?, en su casa Colosenses, que la estén leyendo más a fondo, ¿verdad?, y para que podamos realmente aprender un poquito más y repasar lo que hemos aprendido el día de hoy. Vamos entonces a estar orando por las peticiones. No sé si tenemos peticiones. No sé si hay alguna persona aquí que esté presente que tiene alguna petición por la cual, gracias, por la cual quieran que oremos. No sé. Nada. Todo está bien. Qué bueno. Recordemos orar por esos países que... Sí, hay unas peticiones que tenemos que no están quizás aquí, pero bueno, tenemos hermanos enfermos, que es Cándida y Karina. Y Karina. Tenemos 2 hermanas de la iglesia que están enfermas, vamos a estar orando por ellas. Y también, y Esther. Esther, mi hija, que ha estado bastante enferma también, entonces
Quisiera que oráramos por ella, ¿verdad? Para que el Señor ponga su mano de sanidad. Y también ustedes saben, ¿verdad? No sé cuántos ven noticias, pero hemos visto en el mundo cómo está toda la situación de las lluvias, las inundaciones, las tragedias, ¿verdad? Y ahorita hay en Nigeria, creo, una gran tragedia de inundación, ¿verdad? Nigeria y Venezuela. Que se perdieron muchas vidas, y en Venezuela también ha habido muchas situaciones de inundaciones y de lluvias, ¿verdad? Y así que, y aquí en Costa Rica también, ¿verdad? Aquí en Costa Rica hay mucha gente que lo ha perdido todo por estas lluvias tan fuertes, y estemos orando, ¿verdad? Para que el Señor tome el control y se amaine, ¿verdad? Todo eso, sabemos que son cosas de los últimos tiempos, ¿verdad? No podemos evitar las cosas que pasan en el mundo, pero podemos orar, ¿verdad? Para que el Señor tome el control y que las personas se vuelvan a Dios, ¿verdad? Que las personas busquen al Señor, y vamos a estar orando por los hermanos que están conectados también en esta noche. Amén. Les invitamos a que oremos. Gracias, Señor, te damos en esta preciosa noche, oh Padre Celestial, por habernos permitido estar aquí en tu casa. Amén, para adorar y bendecir gracias, tu nombre. Gracias porque hemos aprendido, Señor, de este libro de Colosenses, Señor, frutos y cosas y enseñanzas tan importantes para nuestra vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a poder ponerle en práctica lo que hemos aprendido hoy. Amén. Que podamos poner en práctica en nuestra vida diaria, Señor, esa sabiduría tuya para tomar buenas decisiones, para hacer lo correcto, para vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. Te pido que tú nos des esa fuerza y que tú nos llenes con tu Santo Espíritu para que podamos, Señor, vivir conforme a la sabiduría tuya, que es el temor tuyo, Señor, y el alejarnos y apartarnos del mal. Padre, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos, Señor, todas las situaciones que estamos viviendo en el mundo, Señor. Amén. Todos estos desastres, todas estas inundaciones que han afectado no solamente a Costa Rica, sino también a muchas partes del mundo, como Venezuela, como Nigeria, Señor, como otros países. Te pido que tú tengas misericordia, Señor, de esas personas, Dios mío, que tú les ayudes, Padre, que de alguna manera puedan recibir la ayuda, el consuelo, Señor. Amén. La fortaleza que necesitan, Padre, para poder sobrepasar todas estas situaciones. Amén. Solo tú eres el único que controlas el mundo, Señor, y sabemos que el pecado también se ha interpuesto, Señor, y provoca tantas cosas en este mundo, pero ayúdanos y ayuda para que muchas personas puedan volverse a ti y puedan buscarte, Señor. Amén. Te pido por las hermanas de nuestra iglesia que están enfermas, Señor, tú conoces sus enfermedades, por la hermana Cándida, Señor, para que tú pongas tu mano de sanidad sobre ella. Padre, te pido que tú la ayudes, Señor, en todos sus malestares, y que tú, Señor, operes sanidad en el cuerpo de esta hermana, en el cuerpo de esta sierva tuya, Señor, para que ella pueda sentirse bien, para que pueda servirte, para que pueda vivir una vida de gozo, Señor, de alegría, para que pueda, Señor, hacer lo que tú quieres que ella haga. También por la hermana Karina, para que tú la fortalezcas en este momento de enfermedad que ella tiene, que tu mano poderosa repose sobre ella y traiga sanidad. También por Estercita, Señor, amén, mi hija, Padre, nuestra hija, que tú pongas tu mano sobre ella. Tú sabes que ella está sufriendo por esos desvanecimientos que le dan, esos desmayos que no sabemos por qué son. Te pedimos que tú tomes el control de su vida, de su cuerpo, Señor, de todo su sistema inmunológico, Señor, para que tú la sanes, Dios, y que ella pueda sentir esa sanidad ahí mismo donde ella está. Lleva sanidad a su cuerpo y que ella pueda sentir diferente, Señor, y que ella pueda sentirse bien. También por los hermanos que están aquí presentes, bendícelos a cada uno de ellos. Gracias porque tú los has traído esta noche, Padre, a este lugar para escuchar de tu palabra. Tú conoces sus necesidades internas, sus deseos, sus anhelos. Los ponemos en tus manos para que tú estés operando en cada uno de ellos también, Señor. Y por los hermanos que se conectaron, por Margery Villegas, Señor, te damos gracias por esta hermana. Te pedimos que tú la bendigas, que tú tomes el control de su familia, amén, de sus hijos, de su esposo, y que tú la ayudes en sus también problemas de salud, para que ella pueda ser sana en el nombre de Jesús y pueda servirte y pueda sentirse gozosa. Bendícela, amén, y permite que su familia pueda acercarse a ti, Señor, y que ella pueda tener esa bendición de ver a sus hijos y a su esposo en tus Padre, caminos. Amén, amén. En el nombre de Jesús también ponemos en tus manos a Miriam Celaya. Te damos gracias, Señor, porque ella
también está ahí escuchándonos, Señor, y que tú la bendigas, Amén, que tú seas Señor. obrando de sus peticiones, en sus necesidades. Tú las Amén, conoces, Señor, y te pido que tú estés operando en cada una de ellas conforme Amén, amén. a tu voluntad. Por Enar Carvajal también, Señor, esta Amén, hermana Señor. de nuestra iglesia, que tú la sigas bendiciendo, que tú Amén, sigas tomando el Jesús, control de amén. su vida, Señor, y que tú la ayudes, Padre, en sus problemas de salud, en sus luchas diarias, Sí, Señor, Señor. ayúdala para que ella pueda salir siempre adelante y Oh, servirte sí, Padre Santo. como tú quieres que ella lo haga. Por Juanita Murillo, Señor, también la Amén, bendecimos Señor. en el nombre de Jesús. Tú conoces también sus problemas de salud, Sí, lo que Padre ella está Santo. esperando para reunirse con su esposo, Señor, en Estados Unidos. Toma el Sí, oh control, Dios, abre amén. puertas, Señor. Quita cadenas, quita, Señor, todo aquello que está impidiendo que esto se dé. Amén, Ayúdala, Señor. Padre, en el nombre de Amén, Jesús, para que ella pueda pronto estar al lado de su esposo y que tú también bendiga su cuerpo y le dé salud. Y también por Alfredo Rodríguez, te damos gracias por este hermano de nuestra iglesia, por su esposa Marta, Señor, Amén, Señor. por esta hermosa pareja también que es parte Sí, de nuestra Padre iglesia, Santo, líderes gracias, tuyos. Te pido que Señor. tú les bendigas grandemente también, Señor, y que tú les ayudes en cada una de sus necesidades. También por la mamá de Alfredo que está con ellos, pon tu mano de sanidad sobre Amén, esta amén, hermana, Jesús. Señor, y que tú fortalezcas su vida cada día, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos en esta noche y te damos gracias, Padre, porque una vez más nos has acompañado, porque tu presencia se ha hecho presente en este lugar y porque tú nos has bendecido. Ahora despídenos de este lugar, pero nunca de tu presencia, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga, así que les deseamos buenas noches, que el Señor les acompañe hasta sus hogares y también a los hermanos que nos están viendo o nos verán, que sean bendecidos y pasen buenas noches.